Trump ha dejado conmocionado al país por el agitado ambiente que se vive meses previos a las elecciones presidenciales de noviembre. El atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por francotiradores del servicio secreto. Las autoridades han revelado nueva información sobre la investigación del intento de homicidio contra Donald Trump. ¿Cómo Crooks planeó su crimen? ¿Y qué fue lo que lo motivó? El techo desde donde Thomas Matthew Crooks disparó contra el exmandatario se encontraba a menos de 150 metros de distancia. Un análisis de la agencia estadounidense AP indica que es un acercamiento considerable, con base en más de una docena de videos y fotos tomadas en el mitin, así como imágenes satelitales del lugar. El agresor disparó en múltiples ocasiones al escenario desde una posición elevada fuera del lugar del mitin. Although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. Según informó el agente especial del FBI Kevin Rojek, el arma utilizada fue un rifle AR-556, comprado legalmente por el padre de Crooks. Este video registró cómo una de las balas rozó la oreja de Donald Trump. De inmediato, los guardaespaldas se posicionaron en torno al magnate, que se agachó bajo el podio, y agentes armados tomaron posiciones en la parte delantera del escenario. El expresidente, con sangre en el rostro, levantó repetidamente el puño hacia la multitud, mientras era escoltado hasta un vehículo por el Servicio Secreto de Estados Unidos. En redes sociales, algunos analistas han asegurado que fue este ligero movimiento de cabeza de Trump lo que lo salvó de una muerte inminente, pues fue debido a ello que la bala solo llegó a rozar su oreja. Uno de los focos en los que se centra el FBI es determinar cómo Crooks logró instalarse en el techo y abrir fuego sin ser detectado previamente. Asimismo, la agencia subraya que no descarta que haya estado involucrado algún co-conspirador, aunque las pesquisas continúan para aclarar si en efecto contó con ayuda o no. Como parte de las pesquisas, las autoridades han intervenido el celular del atacante para averiguar si mantenía contacto con alguien más en la planificación del intento de homicidio contra Trump. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. El FBI también indicó que confirmó el hallazgo de un segundo artefacto sospechoso durante el allanamiento a la vivienda del autor de los disparos. Ese artefacto se suma a los explosivos hallados en el vehículo en el que condujo hasta el mitin a 1 hora de su casa y fue desactivado por los técnicos de bombas. I want to say he was a loner more because he was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. Las autoridades buscan esclarecer cuáles fueron los motivos del ataque, por lo que, entre otros asuntos, indagan sobre sus inclinaciones políticas, pero en estas han encontrado aparentes contradicciones. Y es que Crooks había hecho una donación de $15 en 2021 al Partido Demócrata, pero también estaba inscrito como votante republicano. Una hipótesis es que este último movimiento haya sido un intento para acercarse al exmandatario sin levantar sospechas. Hasta ahora, las autoridades han confirmado que Thomas Matthew Crooks era empleado de un asilo de ancianos en los suburbios de Pittsburgh y resalta que no era conocido por las autoridades ya que no tenía antecedentes judiciales. Political disagreements can never, ever be addressed through violence. El gobernador Josh Shapiro aseguró que el hombre asesinado en el mitin de Trump fue identificado como Cory Comperatore, un ex jefe de bomberos de 50 años de edad, quien se lanzó sobre su familia para protegerlos de los disparos.
Entre tanto, la Policía Estatal de Pensilvania identificó a otros 2 hombres que resultaron heridos, como David Dutch, de 57 años, y James Copenhaver, de 74 años. Ambos hombres permanecieron hospitalizados y se encontraban en condición estable. Por su parte, el presidente Joe Biden anunció una investigación independiente y denunció la violencia durante un discurso en el que se dirigió a la nación. El FBI está dirigiendo esta investigación, que aún está en sus primeras fases. Aún no tenemos información sobre el motivo del tirador. Sabemos quién es. Les pido a todos, por favor, que no hagan suposiciones sobre sus motivos o afiliaciones. Dejen al FBI hacer su trabajo y a sus agencias asociadas hacer el suyo. He dado instrucciones para que esta investigación sea exhaustiva y rápida. Los investigadores dispondrán de todos los recursos que necesiten para llevarla a cabo. ¿Cuál será el impacto político para Trump tras el atentado en su contra?